Íñigo de Coruña dice: en YouTube España están proliferando canales con contenidos de actualidad marcadamente de derechas o con mensajes cercanos a la derecha. Empecé a darme cuenta de ello no mucho después del triunfo del PSOE, de la llegada del PSOE al gobierno. Perdón, el ojo me está molestando mucho. ¿Cree que está relacionado con, o era algo que venía de lejos y simplemente han aprovechado que hay un gobierno progresista? Necesitamos youtubers de izquierdas que contrarresten las ideas libertarias, populistas, conspiranoicas y antifeministas de estos canales, o simplemente se diluirán con el tiempo a medida que sus enemigos predilectos como Unidos Podemos vayan desapareciendo del panorama. Mira, yo creo que sí hay una reacción en contra del PSOE. El canal de Javier Negre era clarísimo. Javier Negre lo único que quería era derrocar al gobierno. Acabaron quitándole el canal porque, vamos, demasiadas mentiras por minuto y revientan hasta YouTube, ¿no? Pero sí, hay una proliferación de youtubers de derechas y no las hay de izquierdas y me preocupa. Pero es que hay dos cuestiones. Primero, los de la izquierdititita, los de la izquierda leninista, los de la izquierda divina, los de Podemos y el viejo Partido Comunista, etcétera, etcétera, no están buscando adeptos sino riñendo a la gente. No están presentando sus ideas sino diciéndole a todos que son imbéciles y malvados. Y entonces resultan muy desagradables. Es como si ves La Tuerca o si ves en la frontera con Juan Carlos Monedero. Es todo un nivel de arrogancia que dices: pero, hijo mío, no hagas eso. Y del lado de la izquierda sensata, de la izquierda racional, de la izquierda razonable, hay vergüenza por serlo. Es decir, ¿qué es lo que pasa? Y hoy lo decía Juan Soto Ibarce, quien entrevisté hace poco en este canal. Cuando tú eres de izquierda, sin ser militante de la revolución proletaria, vives con mucho miedo a que te digan que eres de derechas, que eres de los malos, que eres fascista. Y lo veíamos con el video que presentaba yo de Mestre el otro día, Javier Mestre. Estos reparten credenciales de fascista, pero vamos, con una facilidad enorme. Entonces, hay vergüenza en defender al PSOE, hay vergüenza en defender las ideas socialdemócratas. Hay un poco la idea de que es que me van a cocer vivo los ultras, porque los ultras no tienen medida y lo que nos caracteriza a nosotros es tener medida. Porque a los ultras no les importan las consecuencias y porque la socialdemocracia tiene que manejar las consecuencias, porque aquellos no van a gobernar nunca y uno tiene que gobernar y seguir gobernando lo más que se pueda. Y para ello tiene que contemporizar con cosas que aquellos en el discurso te pueden decir que está mal que contemporices. Entonces, yo porque no tengo vergüenza ni reputación ni me importa un pito lo que digan, pero en general tenemos a pocos youtubers que estén defendiendo las ideas de la socialdemocracia y que lo hagan desde una posición también crítica. Todo el mundo sabe que yo también soy crítico del Partido Socialista. No soy un zombie del Partido Socialista. Lo que diga Pedro Sánchez va a misa, no. Estoy en contra del indulto, por ejemplo, a los líderes del proceso y defiendo mi oposición al indulto. Creo que es incorrecto, creo que se está mandando el mensaje equivocado y creo que no tiene sentido este indulto, pero al mismo tiempo entiendo que de lo que se trata es de sacar adelante los próximos presupuestos y si se cambia el apoyo de estos por el indulto, se adquiere una ventaja política a corto plazo que sin embargo a largo plazo puede costarnos el gobierno. Entonces, es un debate abierto y en ese debate yo estoy claramente en contra de la posición del secretario general de mi partido y del presidente de gobierno y en el PSOE nadie me va a ahorcar por eso, no se vive de dogmas puritanos. Y en los grupos de WhatsApp del partido lo puedes ver, hay un debate abierto respecto del indulto, como lo hay respecto de otras cosas, como lo hubo respecto de la ley trans de Irene Montero, etcétera. Entonces, yo creo que faltan muchos youtubers mejores que yo y más guapos y más jóvenes, y con mayor empuje y con capacidad de llegar a más gente. Pero ¿de dónde lo sacas? ¿De dónde lo sacas? Y no se van a diluir. Estos quieren todo el poder siempre. Acuérdate que la izquierda se pelea y no llega al poder por pelearse entre distintos grupúsculos de izquierda por una coma o por un detalle programático minúsculo. Y la derecha se une por los grandes resultados, así sean, y por tener el poder, así tengan diferencias gravísimas. ¿Tú crees que Vox y el PP no tienen, y Ciudadanos no tienen diferencias conceptuales y programáticas y doctrinarias tremendas, pero se unen para gobernar porque lo que quieren es el poder? Nosotros parece que no lo queremos tanto.